lo que he pensado mucho este último tiempo es eso, Mm, reinventarse en general. mm, Y eso tiene que ver, las palabras claves para un proceso de vivir afuera es eso. Pero hay una recomendación también que yo le digo a todos. No es para todos. O sea, si alguien se va al extranjero, no se siente bien, se rinde, no lo vean como un fracaso. Es parte de los procesos y Mm, vivir afuera no es para todos. sí. Entonces, sí. yo no creo en esa cosa idealista, no, que todos tienen que viajar. No, no es verdad. No. No se obliguen. Pero si lo hacen, si lo hacen, tienen que estar abiertos a esto que dijimos. Humildad, reinventarse, open-minded, resiliencia. Eso. Bienvenidos al podcast de Noruega. Este es el podcast que necesitas escuchar. Si vives en Noruega o tus intenciones son emigrar hasta acá. Semanalmente compartiremos experiencias, consejos, aventuras y desventuras. Acompáñanos a reír y a reflexionar juntos. Estamos acá para que sepáis que no estáis solos. Muchísimas gracias por escucharnos y nuevamente, Bienvenidos a todos. Bienvenidos una vez más al podcast de Noruega. Estamos muy contentos de empezar un nuevo año junto a toda nuestra comunidad hispanohablante que nos acompañan desde muchos lugares del mundo. Muchas gracias a todos los que nos siguen en las redes. Si todavía no nos seguís en Spotify, dale follow. Estamos también en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en TikTok. ¿Dónde más estamos, Flori? En Threads, porque En ahora Threads. sí, ya Es se puede verdad. usar en Noruega, así que tenemos otra nueva red social que cada tanto algo posteamos. Y en X, que sería el Twitter antiguo, también el nuevo estamos Twitter. ahí. Sí. Bueno, hoy tenemos una mesa muy sudamericana. Somos 2 argentinas, Flor y yo, y 2 chilenos, vecinos. Tenemos Figo y nuestra invitada. Sí, claro. El día de hoy es una amiga mía, María Gabriela Vázquez. Ella, bueno, es abogada, estudió de la Chile, ¿verdad? De la Universidad de Chile, perdón, para los que no conocen el La vocabulario jerga. chileno. Ella está actualmente en Polonia y ha logrado insertarse en Polonia de una manera bastante exitosa. Ella nos va a contar los trucos, los secretos, un poco más en detalle, así que creo que es un episodio bien interesante. María Gabriela también estuvo conmigo en un podcast anterior que yo organicé. Tuvimos muchos episodios juntos. Entrevistamos a un actor de Netflix en alguna oportunidad. Chan. Y también, y bueno, y la conocí en mis tiempos del hostel Terra Extremus. De hecho, eso hace ya más de 10 años atrás. Así que una larga amistad con María Gabriela, así que bienvenida al podcast de Noruega. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Cuéntanos un poquitito de ti. Cuéntanos dónde estás ahora, para que la gente se entere. Bueno, ahora vivo en Varsovia. ¿De dónde vengo? ¿Cómo llegó esto a Varsovia? No, ahora llevo 6 años, casi 7 ya, casi 7 años viviendo en Varsovia en total, yo creo. Sí. La primera vez que vine fue a finales del 2015 y después volví el 2016 por un par de meses y luego ahí ya me cambié a vivir oficialmente en enero del 2018, así que ya pronto cumplimos más años. ¿Y tú estás trabajando ahora en una empresa bien grande, en una consultora? Sí, en una de las Big Four, básicamente. Sí. En la unidad de crimen financiero. Exactamente. Es como un trabajo, suena como muy interesante. Sí. Lo es un poco más amplio, está relacionado con el antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, pero esto tiene que ver más con, o sea, como lo dice, ¿no? Es crimen financiero, entonces generalmente trabajamos con clientes que son instituciones financieras, por ejemplo, lo que es un poco más amplio que los bancos. ¿Ya? Sí, es importantísimo recordarle a la audiencia de que muchos de los que emigramos, y a veces tenemos la suerte de haber podido estudiar en nuestros países de origen, cuando entramos a un nuevo territorio, tenemos que ponernos a recalibrar todas nuestras expectativas de cuál va a ser nuestra expectativa laboral. Y hoy tenemos la historia de Gaby, que nos habla de
cómo generar oportunidades. Así que hoy vamos a hacerle un montón de preguntas porque tanto Polonia como Noruega, como cualquier país que no es el propio, va a generar desafíos. Entonces, cualquier experiencia que Gaby tenga para compartir con nosotros puede ser de ayuda. Exactamente. Así que para que se queden acá en el episodio de nuestros auditores, partamos un poco por la cronología, Gaby. ¿Cómo parte esta historia en la universidad? ¿Cómo fue estudiar leyes? Uf, Así se llama la carrera, ¿verdad? no, se llama Derecho. Abogacía. O sea, Se en llama realidad se Derecho, llama, perdón. ni siquiera se llama Derecho, sí y no, se llama porque uno inicialmente se vuelve licenciado en Ciencias Sociales y Jurídicas, ¿Sí? y una vez después de que uno termina, eso cuando uno egresa, ¿no? Y luego hay varios procesos en que uno hace una tesis, depende de la universidad, por supuesto, pero en Chile al menos lo mínimo es o un examen de grado o la tesis, más una práctica profesional de 6 meses, que esto está bajo el Ministerio de Justicia. Y posteriormente uno jura en la Corte Suprema y ahí se vuelve abogado. ¿Ya? Yo pasé por todas esas, digamos, por tesis, Por todas esas grado, torturas. toda esa tortura. pero sí, así partió. Gaby es de la Em, Escuela de Derecho Ilustre en Chile. Han salido muchos presidentes, inclusive el actual. inclusive contando la actual. Eso es tema para otro podcast. Sí. Pero sí, de hecho la historia con Polonia parte de la universidad, porque en el fondo yo era ayudante de un ramo, International Commercial Law, y lo hacíamos en inglés, por eso el título. Y mi profesor había creado la Cámara Chileno-Polaca de Comercio, entonces yo era ayudante de él, y así partió como un poco mi conexión con Polonia. Me pareció un país re entretenido. Después tuve como contactos con la embajada, participaba en ciertas recepciones, en temas más comerciales, etc. Y a raíz de eso también conocí a gente de la Universidad de Varsovia, me invitaron a un proyecto, vine la primera vez, hicimos un proyecto como entre chilenos y polacos, y vinimos 6 chilenos a visitar Polonia, digamos, eran como 2 semanas de reuniones bien intensas, pero yo me vine como un mes y medio más o menos. Ahí tuve a veces de todo, conocí gente genial, de hecho hay gente de ahí que siguen siendo mis amigos después de casi 8 años, ¿verdad? Y que en el fondo son mis amigos con más tiempo, yo diría, en Polonia. Y ahí me pareció un país súper interesante, pero tuve mixed feelings por historias personales, digamos. Entonces no sabía si iba a volver algún día a Polonia. Pero al año siguiente decidí viajar, había terminado parte de la carrera, tenía que escribir la tesis, preparar un examen de grado, entonces dije, bueno, no necesito estar en Chile para eso. Así que renuncié a mi trabajo, qué sé yo, y me vine a viajar. Quería viajar algo así como, oye, no me acuerdo bien, tipo 5 meses creo, una cosa así. Entonces me compré los pasajes y partí por los Balcanes, qué sé yo, y mi idea era llegar a Polonia, donde ya conocía gente y quedarme unos meses en Polonia, que era en ese entonces más barato que Chile. Y ya conocía gente, me parecía cómodo. Y así partió como toda la historia, digamos. Y en ese viaje conocí al que ahora es mi novio. Chan, Y chan, chan. ya, volví a Chile, terminé la carrera y volví. Acá tenemos en este Res- podcast una estadística que es la gente que llega a Noruega por amor o la gente que llega por el petróleo. Claro, el mío o sea, la primera vez no, pero después, bueno, ya. No Why fue por not? amor, sí. Es como una epidemia, el amor, ¿eh? Es Vamos a tener que sí, cerrar los sí, aeropuertos. sí. Sí. Ahora, personalmente, yo creo que siempre quise vivir afuera, entonces en el fondo estuvo Sí. en mis planes. Quizás nunca pensé que iba a vivir tanto tiempo fuera. Siempre me vi viviendo un tiempo fuera. Y me había ido de intercambio. Rodrigo sabe que teníamos siempre un interés con lo internacional. Sí. Em, Así que siempre estaba metida en eso. Además, yo soy de familia mixta. Mi mamá era ecuatoriana, mi papá es chileno. Y yo nací en Ecuador, me crié en Chile. Entonces, digamos que esto siempre más o menos estuvo, ¿ah? Como 2 de mis papás vivieron en los 2 países, digamos. Papá vivió 13 años en Ecuador, mi mamá vivió casi todos, digamos, más de la mitad de su vida después en Chile. Mamá falleció, por eso hablo en pasado. Pero en el fondo siempre estuvo eso mixto, ¿ah? Ahora digo que soy chilena, pero la verdad es que soy mitad. Mitad. Quizá me identifico más con lo chileno porque me crié en Chile. Claro. Hablo como chilena, me Sí. comporto como chilena, pero, Mm. pero sí. Pero así fue. técnicamente, claro,
Mixta, sí, los Mixta, dos. exactamente. Ciudadana del mundo. Hemos Sí. tenido varios invitados ya en el podcast que han vivido en varios países o vienen de familias mixtas y realmente da una perspectiva diferente de la vida, de no estar anclado en un lugar y de no sentir un solo lugar como su hogar, sino esta capacidad y esta facilidad de poder adaptarse a distintas, tener ya como de fábrica eh, esa apertura, digamos, y ese interés por conocer algo diferente, ¿no? O como otros países, otras culturas. Yo tengo una pregunta para ponerte entre la espada y la pared. A ver, inténtenlo. Empanada chilena o patacón ecuatoriano. Empanada chilena. Y la respuesta es bien fácil para mí. La comida frita me cae bastante mal. Ah, Por eso. Pero es tan Así rico que el no la- patacón, Sí. es tan rico el patacón. ay, Sí, pero es un tema. yo ahora justo tengo unas cositas de Ecuador y me encanta la mermelada de guayaba, que eso no hay en Chile. Ay, es Así verdad. que sí, El bueno, jugo de guayaba también es riquísimo en una Ecuador. maravilla, una Sí. maravilla. Mm. ¿Qué Sí. cultura que tienen ustedes? Estoy impresionado. No, es que yo fui a Ecuador y me quedé maravillada con la comida. ¿Y cómo se llama? El patacón. Patacón, Un tipo de banano. plátano. ¿ya? Un Sí. plátano. Es Ya. el plátano aplastado y frito, pero aplastado, frito, aplastado, frito. Creo que es Sí. una descripción Ya. Pero no medianamente es el Claro. típico Así plátano. como por la descripción no siento tanta curiosidad, pero igual les mandamos un Es muy saludo a rico. nuestros amigos ecuatorianos. No sabes de lo que estás hablando, Rodrigo. Es riquísimo. No. Mira, yo te Es lo muy voy a, bueno, muy bueno. te voy a tirar una bomba acá para los que no comieron patacón. Te cambio el patacón por la papa. ¿En Es verdad. serio? Sí. Ah, ok, ya. Sí, Fuertes sí, sí. Así que declaraciones, ¿eh? imagínate el Fuertes nivel. declaraciones en el podcast de Noruega. Te vamos a hacer un short con esas declaraciones, Sí. Florencia. Yo No, creo me que sumo, yo me creo que sumo. Me los, sumo, es más los rica. polacos los Mm. polacos no te aguantan eso, porque la papa acá es todo un tema. Sí, bueno, acá en Noruega también esta gente sobrevivió a la hambruna por la papa y gracias a la papa. Habría que hacer monumentos a la papa acá en Sí, Noruega no, la papa ha porque salvado mucha gente. Oye, Gaby, una sí, pregunta. Hemos tenido muchas personas en este podcast que sufren el tema de la comida. Sobre todo la gente de México, de Perú, como de países como con una tradición culinaria bien fuerte, sufren. Se les ve, uno ve la cámara de la grabación y ve sus ojitos sufriendo. Y yo he padecido el viento, el frío, la nieve, todo, pero si hay algo que no me ha afectado en nada es la comida, en verdad. No soy una persona que por la comida me entre ni amor ni odio, digamos. Pero la comida polaca, la cocina polaca es muy diferente, ¿o? No tanto, Ya. pero yo sí ya nunca. Yo no diría que mi dieta principal es comida polaca, porque en el fondo, de hecho, a mí me tiende a gustar más la comida como tipo sudeste asiático, si lo quieren llamar así. Ah, ok, Una ya. cosa más. Entonces, Mm. pero yo tengo un tema con la comida. A mí me encanta probar cosas distintas todo el tiempo. Entonces, en el fondo, la gente sabe que si vienen a mi casa, seguramente tengo algún dulce, algún país medio raro, o entonces no me apego tanto a algo. claro. Y a veces sí me baja la nostalgia de cosas chilenas. Estas últimas semanas me han dado el domingo chilenismo, o sea, los chilenismos de día domingo, que es que Una nostalgia el, amarga, con claro, porque además antojo. está nevando y me parece una cosa perfecta hacer por ejemplo, tenemos un pan que es muy típico en Chile, le llamamos la marraqueta, pan batido, pan francés, tiene como 3 distintos nombres. Y ¿Sabía hacer marraqueta? bueno, la aprendí acá, Rodrigo, porque en el fondo uno tiene ¿En que serio? estoy Ya. practicando mi marraqueta, porque en el fondo sí tengo esas cosas como medio nostálgicas, Mm, pero no, sufrimiento yo creo que no. no. Una sola cosa siempre le pido a todos mis amigos chilenos y me baja, sí, con ese sí sufro un poquito. Son unos chips chilenos que ustedes no los conocen, yo creo. Las Se llaman, ramitas de queso. así las conocen, ya, muy bien. Sí, Rodrigo nos hizo conocer las ramitas de queso. En Argentina se llaman palitos de queso y se comen en los cumpleañitos. Y es la cosa más tóxica y rica que existe. Maravilloso, sí. Eso es la única nostalgia, pero el resto todo bien. Yo, con la comida polaca, volviendo al tema de la comida polaca, me pasa que
hay cosas que siento que a veces mi estómago no lo recibe bien. Estaba pensando Y en los come mucho pierogi, repollo. pero los pierogi, que es como lo más clásico que la gente conoce Pierogi. los pierogi, lo dije mal. Los pierogi son fritos, ¿verdad? No, depende. El pierogi, lo básico es, digamos, al agua, y después la gente, para darle más sabor, lo pone en el sartén con un poquito de aceite, qué sé yo. Mm, Pero también se pueden hacer al horno. Y entonces tiene esos como 3 tipos. mm. ¿De qué A mí estamos hablando? Perdón, qué es un son como pierogi? empanaditas, pero Ah, ok. pero tienden a ser, como digo, al agua. Entonces son como Ah, sí, más chiquitas que las chilenas, pero sí, eso se como llama pierogi. hervidas. Sí, yo no Claro, las probé hervidas, o por lo menos cuando las sirvieron en mi plato yo pensé que estaban fritas, pero es verdad que una vez mi se marido las fríen preparó y no las puso a freír, las puso en sartén como para saltear, ¿verdad? ¿Sería esa la Mm, un poquito. descripción? Sí, sí, no están sí, nunca Mm, como deep fried, no, 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 pero nada. ok. claro, no es deep fried, pero yo lo que Mm. sí sentí un nivel de aceite que está intenso este pierogi. Mm. Preguntarle al cocinero, pero sí. Una de las cosas que caracteriza a nuestra carrera de derecho, yo también soy abogada en Argentina, es que uno cuando estudia derecho en un país, estudia las leyes más allá de que hay materias que es derecho internacional público, derecho internacional privado, empresarial, etcétera. Como toda la carrera de derecho está basada en la ley del país donde uno la estudia. Entonces, hay como todo un prejuicio muy grande de no voy a conseguir trabajo de lo mío o de nada que se le parezca, porque mi carrera está como diseñada solo para el país donde la estudié. Y la verdad que un poco de razón hay en todo eso, porque para ejercer la abogacía en cada país uno necesita una autorización, una matrícula, jurar ante la corte, como decía Gabriela, y, y para eso uno tiene que haberse graduado en ese país o poder hacer todas las equivalencias de materias, que básicamente es estudiar la ley del país a donde emigrás de nuevo, ¿no? Mm. A menos que, como hizo Gabriela, encontró un nicho donde el derecho internacional encontró la manera de encajar todo su perfil jurídico a un ambiente internacional. ¿No, Gaby? ¿Nos querés contar cómo? Para allá vamos, de todas formas. Sí, yo creo que punto uno, este es como uno de los choques más fuertes que uno tiene, ¿eh? Cuando sale al extranjero y dices, bueno, voy a buscar porque tengo, no sé, experiencia en cosas más internacionales, qué sé yo. Y uno se pega decimos en Chile, el cacho, que significa esta especie como de shock, de entender, como te cayó un poquito la idea, oye, no, esto no funciona. Entonces, yo creo que los primeros 3 meses, incluso un poquito antes de venirme, ya empecé a aplicar a ciertos trabajos. Y después, estando acá, a primera tomé el primer trabajo, porque dije, ok, estuve 6 meses estudiando para pasar mi examen de grado, tengo que trabajar en algo porque necesito tener mi propia plata, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue agarrar el primer trabajo que diera, y fue Customer Service, que esa es otra experiencia bastante intensa, digamos. Y en el intertanto, buscar algo que fuera relacionado más a mi área. Y esta parte fue dura, porque está esto como de, no, en realidad a nadie le importa, porque como dices tú, es casi como la gente tiene esta tendencia a pensar que el derecho simplemente uno estudia, como decimos eso, las leyes de un país. Pero yo creo algo completamente distinto con eso, porque incluso cuando uno estudia las leyes de cierto país, esas leyes cambian todo el tiempo, ¿no? Entonces, al final, tu carrera no se basa en esas leyes. De hecho, cuando la Claro. gente dice estudiarte leyes, digo, no, estudié Derecho. Porque Derecho es una formación. Y en el fondo, la formación tiene que ver con una especie de criterio jurídico, de poder entender ciertos conceptos, de poder entender estructuras. Y con el tiempo me he dado cuenta que es aún más así. Incluso cuando a veces hablo en terapia, voy analizando ciertas de mis conductas. eh, Está muy relacionado también a mi formación con el derecho. Entonces, creo que, por ejemplo, yo no trabajo, no ejerzo como abogada, pero sí ejerzo más en esta área de anti-money laundering, que en el fondo, o antilavado de activos, que en el fondo en Europa está
totalmente relacionada a la normativa y a las directivas de la Unión Europea con respecto al antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Es bastante específico, entonces en el fondo uno tiene que volver a estudiar muchas cosas que yo antes no había estudiado y que además son nuevas, porque muchas de esas directivas son nuevas. Entonces, sí me tocó volver a estudiar cosas que para mí es mucho más fácil, para mí entender Sí. temas comerciales, o sea, tipos de entidades comerciales, como decir, en español diríamos como una sociedad en comandita, que se usa mucho en Mm, Europa, que sí. yo quizá en Chile no lo había estudiado mucho. Me tocó todo estudiarlo, para mí es más fácil que para el resto, de todas formas. Pero Mm, también hay gente que no estudió Derecho que puede entender esas materias muy bien, digamos. ujú. De todas formas, para mí tenía que ver con esto de la formación, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poquito al punto, pasé estos 3 meses hasta que conversé con alguien y me di cuenta que estaba esta área nueva, que obviamente yo de Chile no venía con esa idea, porque en Chile esa área no es, estoy hablando hace, 2018, ¿verdad? Entonces, en el fondo, esa área no estaba desarrollada tampoco mucho en Chile. Habían nuevas leyes, sí, pero no existía una industria completa de gente contratada solamente como analista antilavado de activos, ¿no? Entonces, yo dije, oye, esta área mezcla todo lo que me gusta. Temas había trabajado en derecho penal, económico, había Mm, trabajado en temas internacionales y nunca había pensado que esta área lo juntaba. No lo había visto dije, esto me fascina. Y en el fondo, cuando di la primera entrevista con esta área, cuando cambié el currículum, porque inicialmente ese es otro de mis consejos que voy a dar en un segundo, todo esto pasó más o menos 3, 4 meses de que yo había llegado a Polonia, ¿no? Entonces dije, bueno, me tengo que reinventar, me tengo que partir un poco de cero, porque como abogada propiamente tal no voy a poder ejercer, pero esta área mezclaba todo eso que a mí me gustaba y donde, ujú. donde el haber estudiado Derecho se convirtió en un plus, ¿no? Entonces fue, ok, dije eso en la entrevista, me dijeron, fantástico, adentro. Mm. Qué Pero Que bien. quiero decirle a las personas que todavía nos escuchan y no migraron, que están en su casa, en su país de origen, que puede ser cualquier país, que 3 meses de estar en un país y encontrar el hueco para ubicarte profesionalmente es tiempo récord. Hay Sí. gente que le toma años. Ujú. Entonces, queremos decirle a Gaby, excelente trabajo, pero si usted está en un país hace 3 meses y no logró lo que desea, es bastante esperable también, ¿sí? Sí, sin duda, y sin para allá duda. voy. Pero una de las cosas que yo he notado mucho, o sea, por supuesto, yo en ese sentido, uno, tuve suerte, pero también, ojo, me tocó partir de cero. Y eso es lo que yo siempre le digo a la gente. Yo partí como en el puesto más inicial de analista antilavado de activos. Y eso me significó partir con gente que había recién terminado, por ejemplo, la universidad de un bachelor de 4 años en, no sé, inglés. Claro. Entonces, como, Sí, que no tienen ni la misma, o sea, no hay forma de que pueda entender las cosas de la misma manera, ni aunque No. quiera. Fíjate que al final sí, porque en el fondo es tan específico, pero y uno viene con ese concepto, como decía Rodrigo, por ejemplo, yo estudié en una universidad que tiende a ser una universidad, desde el día uno te dicen a ti, tú eres la elite intelectual de este país, entonces tú, tal cual, primer día, primera clase. Entonces uno llega con esa mentalidad y para mí todo este proceso de pasar por customer service, no quedar en los trabajos, qué sé yo, fue un choque inmediato y partir de cero. Y en el fondo, Baño de humildad. Sí, absolutamente. un En Chile cachetazo. tenemos, yo no sé si en Argentina o en otros hispanohablantes países tienen el concepto de bajarse del pony, decimos en Sí, Chile. sí, 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 ¿Sí? sí, Sí. sí. Hay que bajarse del Hermoso. caballo, sí. Exacto. Sí, Y eso sí, es lo primero que yo le digo a la sí. gente, sobre todo a mis amigos, por ejemplo, abogados que van a hacer un máster a UK y juran que saliendo del máster les van a poner una alfombra roja para que vengan a trabajar, por favor, ojalá No. socios. Entonces, Te contesto en inglés, no. It's not gonna happen. tal cual, tal cual. Entonces, o sea, si te pasa, fantástico, pero Sí. no conozco a nadie, digamos. No, Mm. pero es interesante el concepto de bajarse el pony, Sí. como de partir de cero. Mm. Hay una historia de un técnico que la contaban en Chile que puso una U en un pizarrón en el camarín. Y todo, la U de unión, profesor, la unión de universalidad, no, la unión de humildad. Eh, La U de humildad. eh, Le faltó y, la H, señor. Claro. y
Y claro, efectivamente, Sí. como hay Mm, que bajarse un poco de revoluciones, mm, efectivamente puede ser récord el tiempo, pero tenéis que partir de cero y sí, eso. Mm, Pero yo creo que uno necesita como la motivación. Por ejemplo, la Gaby contaba como que tiene una familia que es mixta, que tenía el interés por lo extranjero. A mí también me pasaba eso. Yo tuve una mm, conversación con un chico que me contactó hace poco, producto de este podcast, que también tiene un muy buen perfil. La Gaby podría haberse quedado en Chile con un buen trabajo, mm, pero a veces está el bichito, el simplemente sí, querer conocer el mundo. Y también es una motivación legítima, en verdad, pero hay que entender que involucra un riesgo, y ese riesgo es sí, que uno tiene que partir de cero, y como tú lo dijiste, en Florencia, todo de pronto aspecto, ese sí, partir de cero no toma 3 meses, sino de repente uno pasan 2 años y uno está todavía un poco estancado, ujú, O entonces, sea, el proceso es largo. Yo digo esto, sí, conseguí este trabajo, pero imagínate cuando uno llega al trabajo y me tocó después, cuando eso fue en un banco, después cuando me cambié a esta consultora que es grande y me dieron, pasé por 3 entrevistas, larguísimo. Y de hecho acepté un puesto inicialmente que no estaba convencida porque era más abajo de lo que yo sentía que merecía. Estoy hablando ya 2 años casi de estar en Polonia. Y acepto un puesto porque me dio un poco un terror en un momento en que pensamos que ese banco iba a cerrar, entonces que me iba a quedar mm, afuera mm, compitiendo con gente que tenía 7 años en la industria. mm, claro, Entonces, y decir, soy extranjero, no es fácil que no, me contraten. Y me pasó de que me llamaron, por ejemplo, por algunas entrevistas y decirme, ¿necesitas que te hagamos el sponsor de visas? Sí. Ah, lo siento, para este puesto no tenemos eso hoy día. mm, Y me mm, pasó vivir, o sea, estoy hablando ya 2 años posteriormente, ¿no? Entonces, yo creo que no es que pase una sola vez y ya, chao, se solucionó. Básicamente uno lo vuelve a sentir de repente. mm, Me pasó el año pasado nuevamente con una situación mm, en el trabajo que yo digo, oye, yo si estuviera, no sé, que uno también idealiza a veces la situación ya viviendo fuera un tiempo, mm, uno idealiza la situación pensando, si yo estuviera en mi país, que tampoco es verdad, porque en el fondo uno no lo sabe y los tiempos cambian también. mm, Entonces, mm, sí, no, sí, yo siento que no pasa una sola vez y se acabó. Vuelve a pasar, te vuelve a pasar, te vuelve a pasar. sí, Y ahí el trabajo tiene que ver con, nuevamente, quizá más allá de bajarse el pony, es acabar un poco esa idealización, que también, sí, que uno la traspapela a distintas situaciones de tu vida, con las relaciones, que uno dice, no, pero si estuviera con otro, mm, ¿cachai? Pero no es así, porque mi en el vida mm, sería perfecta y no, no. claro. no, Sí, no, no. sí, sí, es que Mm, realmente todas las personas que decidimos migrar por voluntad propia, ¿no? Porque sepamos que la historia de los refugiados es otra, Mm, muchos no tuvieron otra opción, nosotros sí, y creo que una gran parte de la misión que siento que cumplimos en el podcast de Noruega es dejar de romantizar el proceso de mm, migración y mostrar todas las aristas, todos los costados. Hay costados hermosos y hay otros que son durísimos y uno como tiene que forjar ese espíritu inquebrantable y resiliente porque todo el tiempo uno se está chocando con cosas que son distintas, códigos culturales que uno no entiende. mm, Entonces es un ejercicio permanente y es agotador a veces. Decir, bueno, pero siento que estoy haciendo todo bien y así todo no llego a donde quiero o las cosas tardan mucho más de lo que yo esperaba. Entonces, no por el hecho de emigrar con un título universitario, como decías vos, no nos van a estar esperando con las puertas abiertas, alfombra roja y trompetas. No, mm, hay no, que no solo bajarse del pony, sino como reconstruirse. Y sí, esa es la parte difícil, mm, reencontrarse a uno mismo, decir, bueno, ¿quién soy yo en este nuevo país, en este nuevo idioma? ¿Cuál va a ser mm, hasta mi personalidad, ¿no? En este mm. nuevo lugar. A mí me gustaría la- volver al tema de algo muy importante que vos dijiste, porque muchas de las personas que nos escuchan nos contactan regularmente para preguntarnos ¿cómo puedo ir a Noruega? Cuando nosotros queremos decirle a la comunidad hispanohablante, Noruega tiene visas de trabajo calificado. Las visas de trabajo calificado están disponibles para países latinoamericanos,
pero uno necesita un sponsor. ¿Qué es un sponsor? Un sponsor es una empresa que tiene una necesidad, que tiene un problema, que necesita un trabajador, que en este país no lo está encontrando y vos podés ser esa solución. Pero por ese sponsor, las empresas tienen que pagar dinero de toda, ¿cómo se podría decir? Los costos legales y los costos que se le paga al Estado de traer un trabajador calificado al extranjero. Y Entonces, asumir el riesgo de que ese trabajador funcione, digamos, ¿no? sí, entonces los procesos de contratación pueden ser extensos, pueden ser exhaustivos, como no, depende de cada empresa a su propio mundo, y también está siempre bajo el peligro de que si a la empresa le pasa algo, si vos sos un trabajador calificado y tenés experiencia, pero esa empresa no puede continuar siendo tu sponsor, tenés que regresar a tu país. Entonces, hay que tener siempre presente que siempre es importante estar pendiente, y nosotros hemos entrevistado, por ejemplo, a un muchacho de México, Gabriel, el episodio de Who's Beat. Él hizo sus estudios en Inglaterra, pensó que se quedaba en Inglaterra y ya está, y un día la empresa cerró, lo despidieron y tuvo que buscarse la vida y terminó en Noruega, ¿no? Y él dijo, nunca me imaginé que iba a venir a Noruega, al final Noruega le dio el sponsor. Entonces, si ustedes quieren venir a Noruega, se decidieron por Noruega y no tienen pasaporte europeo, sepan que Noruega da sponsor, pero eso no significa que va a ser mágico, fácil, rápido, no. Así que prepárense. No es imposible, pero tampoco es fácil. Pero piensa que, por ejemplo, a mí me pasó lo mismo, porque la primera vez que vine fue con una Working Holiday, que era un nuevo convenio entre Chile y Polonia, pero después conseguirme el trabajo donde estoy, en la empresa al final en la que estoy, me demoró 4 meses, porque estando en la otra, desde que pasé el proceso de las entrevistas me demoré tipo 2 meses, qué sé yo, y después me entrevistaron varias veces porque no estaban seguros qué posición, digamos, y después, una vez que me aceptaron, el proceso entero demoraba al menos 3 meses, porque en el fondo tenían que pasar todos estos procesos del sponsor, qué sé yo, estando yo en Polonia igualmente, pero ahora estoy sujeta a una residencia sujeta a contrato. Entonces pasa lo que tú dices, si a mi empresa mañana me echa por X razón, no va a pasar, espero. O lo que pasa, claro, tengo 30 días para largarme, digamos, de Polonia. A levantar su casa, su vida, sus amigos, su pareja, toda la... No, bueno. claro, pero ahí hay otras soluciones, pero digan. Sí. Pero, no, claro, todo. Pero siempre uno está pensando de repente en esas cosas, ¿no? Que en el fondo uno sigue estando un poquito amarrado a ciertas situaciones. Uno tiene que volver a renovar la residencia. Me pasó que ahora quedé un mes en una especie de limbo, habiendo empezado el proceso muy diligentemente, digamos. Pero Polonia ahora está con una especie de crisis también a pito de la Migratoria. cantidad de... Claro, bueno, quizás bastante más controlada que si hubiera sido el año pasado, por ejemplo. Pero Sí. pero sí se demoran los procesos más que antes, digamos. Sí, en Noruega también pasó que recibieron mucha gente de Ucrania y los procesos en general migratorios estaban demorados, pero por una razón lógica. Entonces uno también tiene que saber planificar, que uno dice, bueno, me mudo y desde allá busco. Este es un proceso que puede llevar tiempo de buscar, y aun cuando uno consigue el sponsor, tiempo del procesamiento de esa visa, que en Noruega tranquilamente puede demorar 6 meses. Y cuando decimos 6 meses, a la gente le puede tener mucha suerte y que le salga rápido, o puede significar que dure más porque hay cola, digamos, de trámites. Yo les quiero dar un ejemplo, ¿no? Cuando yo me fui con una visa de trabajador calificado en Estados Unidos, y hubo una época donde se había permitido legalmente que si uno pagaba $1,200 extra, te lo procesaban en 2 semanas hábiles, ¿no? Cuando yo me fui, eso no estaba disponible, así que yo tuve que esperar casi 6 meses a que se definiera que podía viajar. Pero después de mí, por suerte, se volvió a permitir eso y había gente que llegaba con mucha más velocidad. Pero imagínate el nivel de necesidad que tiene que tener la empresa para estar dispuesto a pagar $1,200 más. O esperarte 6 meses. Claro. Es un montón también para una empresa. Sí. Así que oportunidades hay, pero no se compren el pasaje pensando que mágicamente todo se resuelve cuando entran al territorio. No, y paciencia, Hablando, yo creo que eso es fundamental, ¿eh? Sí.
Hay un dicho en Noruega que dice ting tar tit, que es las Las cosas cosas llevan toman tiempo. tiempo, ¿sí? Mm. La triple T, ting tar tit, eh, y Está se buena aplica esa. a todo. Sí, la triple T se aplica a absolutamente todo acá en Noruega. Tini, tini, Em, tini, di- tenía que decirlo. sí. No, quería comentar de un caso de un amigo muy cercano, que él vino con una visa de trabajador calificado y finalmente la empresa lo desvinculó. Llegó a un buen acuerdo con la empresa, pero el tema es que su visa quedó en jaque porque al venir con la visa de Skilled Worker, una vez que no tenés más sponsor, quedás en el limbo, básicamente. Pero lo que permite el Estado noruego te da un tiempo, que creo que son 6 meses en total, para que vos puedas encontrar otro trabajo calificado para no cambiar de visa o sea, o moverte dentro de la visa de Skilled Worker. ¿Sí? O sea, qué sé yo, si viniste empleado como en una empresa de tecnología, algo parecido, tipo, no te puedes quedar trabajando de mesero en un bar, básicamente. Tiene que ser algo de skilled worker de lo que dice tu currículum. Puede Pero son ser 6 que... meses. Yo pensé que también acá eran como 30 días. No, 6 es un meses, poco un más de poco más tiempo, por eso razonable. lo quería mencionar, porque no es que, porque más o menos tenés que empezar a empacar, Sí, ¿no? no, yo Como lo que me gustaría sí. aclarar es que es posible que esta legislación se actualice y también es posible que ellos te pidan que demuestres que vos tenés medios para sustentarte esos 6 meses. Porque Claro, si vos no tenés plata y vos no, para demostrar que esos 6 meses que vos no tenés permiso para trabajar porque no tenés un sponsor, no te van a dejar quedarte. claro. Entonces, ahí es una delgada línea. Así Sí. que siempre es importante cuando uno está con una visa de trabajador calificado tener la cuenta de banco con un nivel de ahorros importante, porque uno nunca sabe qué puede pasar. Y Sí. no quiero ser catastrófica, sino No, quiero... pero es bueno tener claridad respecto de los riesgos. Efectivamente, es bueno entender de que si uno llega con sponsorship, digamos, y se acaba el contrato de trabajo, también se pone Sí. en riesgo el tema del sponsorship. Para la gente que solo nos escucha, está la gatita de Gaby, a ver si nos saluda en algún Hola, momento el gatita. micrófono. Sí, Gatita se llama gatita. Que se se llama llama Gatita. Gatita. Así que la saludamos desde acá. Este es un podcast absolutamente pet friendly. ¿Se acuerdan cuando Sí. Carlos tenía un loro dando Que Sí. vueltas? volaba, genial. Y Sí, se han escuchado perros en varios episodios también, Sí. así que todos los animalitos son bienvenidos. sí, No, ella es precioso. le gusta bastante la atención, digamos. Sí, se va a hacer Mm. famosa por lo menos entre Sí. quienes ven y escuchan el podcast de Ujú. Noruega. Yo, Ay, yo, qué linda. yo tenía una pregunta que no quería dejar pasar porque tú mencionaste que yo nunca he sabido bien cómo llegaste a esta área del crimen financiero, porque cuando hablamos con Gaby como que siempre terminamos en temas más sabrosos, digamos, pero Hablando de no, ramitas de queso. No, es claro. política, siempre con Rodrigo es política. No sé. Claro, entonces, pero tú mencionaste que hablaste con alguien, porque en el fondo tú no llegaste con esa idea a Polonia, sino No, que acá como que armaste el puzzle, digamos, y te diste cuenta que había una oportunidad en un área nueva. ¿Ese alguien es un coach? ¿Es un de amigo hecho, así? ni siquiera he sido en contacto con esta persona. Era como, la conocí, era una polaca, la conocí en Chile, tomando vodka, por supuesto, con otras polacas que conocía yo. Me agregaban, yo me juntaba con un grupo de polacas a pito de todo esto que les contaba, mi relación, digamos, con la embajada, en las recepciones, qué sé yo. Y a una de ellas las conocí en, no sé, un baby shower, una cosa así, no sé. Y nos fuimos, yo estando ya en Polonia, ella se vino de vuelta y nos juntamos una vez a tomar un café, habremos conversado 1 o 2 veces. Me dijo, oye, tengo amigos que trabajan en esta área, de pronto deberías mirarla. Te lo juro, no sigo en contacto con esta persona, ni siquiera en este momento creo que no me acuerdo ni el nombre, Dios me perdone. Y te hizo un Eh, favor, era un ángel del baby shower. la tengo que volver a encontrar, pero sí, pero ¿qué pasa? Conversé con mucha gente, o sea, yo hablé con mucha gente, yo creo que eso es lo otro, uno tiene que estar abierto y esto está tremendamente relacionado a la palabra resiliencia, ¿no? Porque en el fondo cuando uno Mm, se cambia, uno decide tomar esta decisión, o sea, toma esta decisión de irse al extranjero, sin resiliencia estás frito, porque Mm. básicamente
de partida tienes que además ser abierto de mente. Entonces, escuchar lo más posible de la gente que uno ni siquiera se espera, como te digo esto, y también la otra cosa que me funcionó fue que en el momento yo me vine con una idea de currículum, como se hace en Chile, sobre todo del área de los abogados, que es un currículum bastante formal, entre más le pongas ahí de tus experiencias académicas, de tus, qué sé yo, etcétera, mejor. Pero cuando vine, un amigo mexicano me agarró el currículum y me dijo, no, esto no va a llegar a ninguna parte, porque acá los recruiters son millennials, así que tienes que hacer tu currículum lo más millennial posible, ¿cachai? Poniendo unas cosas como poniendo puntitos de tus skills. Yo cuando lo vi estaba Estrellitas. Inglés, 5 estrellitas. yo en shock, pero qué horror, qué horrorosidad es esta. Yo detesto esos currículum, pero Perdón, es que existen. sí, no, eso no, Sí. primera Hoy vez día que lo para mí escucho. no existe otra opción, básicamente. Cuando alguien me dice estoy buscando trabajo, a ver, pasa. Y te lo juro, yo he hecho esto, ya, después lo aprendí y he agarrado incluso, la otra vez me pasó con una persona de Uzbekistán, una chica que la vi en un post el año pasado, y ella decía estoy buscando trabajo, trabajé un poquito en anti-money laundering en otro banco. La agarré y le dije, a ver, mándame tu currículum. X, persona que yo no conozco, no conocía en ese momento, digo. Ok, le dije, mira, cambia esto y lo otro, esto aquí, llámame, y le dije, conversemos. Si estás interesada, digamos, yo te explico cómo, oye, la recomendé, entró, le está yendo increíble en mi empresa. Ay, qué bueno. Oh, Entonces, y me pasó con otra niña también, creo que era Armenia, hicimos lo mismo, quedó en mi empresa anterior. Entonces, yo dije como, y no es que yo las contacte con nadie, en el fondo es como entender ya los procesos de cómo funcionan. Y ahora yo también entrevisto, ya llevo, yo creo más de un año entrevistando activamente, entonces ya más o menos sé lo que uno quiere saber de la persona, digamos. Entonces, siempre es bueno buscar esos consejos, ¿ya? Y cuando la gente te dice, este consejo máximo para mí es, uno, humildad, segundo, entiende, cuando tú te vas a otro país, la gente sabe absolutamente nada de ti, y en el fondo tú puedes venir de la universidad, de la línea intelectual y lo que tú quieras, pero acá no eres nadie. no, Entonces, tal cual. Sí. Sí, yo me gustaría hacer una aclaración porque así como vos hoy podés manejar el lenguaje necesario y determinante para los currículum de ese área, cada área tiene el suyo. también. Entonces, y en Noruega eso también tiene su propio sistema, por decirlo así, de nosotros para tal rubro nos manejamos de esta manera. Por eso hay muchas organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios de mentoría. Entonces uno se puede anotar gratuitamente y hay personas como Gaby, que como ella nos decía, con total voluntad de ayudar, que miran tu currículum, te recomiendan cosas para la entrevista, con una persona con la que uno se pueda reunir varias veces, que sea nativo o inmigrante, que pueda guiarte en un área en particular. Obviamente hay muchas más personas que necesitan un mentor que mentores. Entonces suele haber largas listas de espera. Pero No, pero es un buen consejo y yo lo digo desde creo que una de mis fallas iniciales creo que fue precisamente el estar encerrado como en mi definición de cómo se hacían las cosas, mi definición del país, digamos, como el currículum a mi manera, como el presentarte a mi manera. Y efectivamente nosotros hemos mencionado en este podcast a Karin Ellis, ¿verdad? Es una noruega famosa que en el fondo lo que hace un poco es transformar los currículum de los inmigrantes a un currículum que le gusta a un noruego. No creo que a los noruegos les gusten las estrellitas ni las Nada. caritas felices, No, digamos, Nada. perfecto. pero también tienen su modo de ver la vida, Sí. digamos, y hay que entender, y efectivamente es como súper importante, y a veces uno lo pasa por alto, uno piensa que todos los países funcionan exactamente igual, y uno ve los tutoriales como de currículum gringo, y no, por lo no. menos en Noruega No no sirven. funcionan, No, o no es la sea, estrategia. el currículum que funcionaría a la perfección en Estados Unidos es el primero que descartan en Noruega, porque Sí. esto de que hay una preponderancia como de la sobriedad, de la humildad y de no alardear de los éxitos. Incluso todo Brillante lo ven, pues, sí, y que Marcela. todo el sistema educativo
Mm, está preparado para que los chicos no se comparen entre ellos. mm. Lo estoy viendo. ¿Te comenté Chanteloe, Gaby, o no? Creo que no. Noruego. Ese Dejémoslo en ese en episodio agenda. lo tenemos Está pendiente. pendiente. Ah, Pero bueno, ahí está muy arraigado en la cultura escandinava esto de que todos somos iguales, no te creas mejor que nadie, mm, y incluso la gente busca parecerse a la otra gente y no mm, resaltar. Entonces no te vas a encontrar, sobre todo en los pueblos chicos, con adolescentes con el pelo pintado azul o super punk o algo que destaque, porque justamente el más cool es el que más se parece a los demás, ¿no? Entonces, o sea, el peligro Noruega es un catálogo de Ralph Lauren. Sí. Ese es como el es concepto así, oficial, sí, digamos. y Sí. o sea, peligra la individualidad mucho, pero también tiene su parte positiva, que es esto de que no, la comparación no es no es pan de todos los días, digamos, pero eso también no es que termina en la escuela, sino que se traspola al mundo adulto y al mundo sí, del trabajo, Mm, donde como nadie está como alardeando de no, porque yo saqué el diploma de honor no, o sea, este es mi currículum, si querés leerlo, y ahí te vas a sí. enterar, pero no hay esto en Argentina decimos el autobombo, ¿no? Como, Ah, ok, ya. Sí, Haciéndote barra a ti mismo. sí. claro, sí. A mí lo que más me gusta de la escuela es que está muy claro que todos somos diferentes, pero que se necesita que todos seamos diferentes para sacar todo adelante, ¿no? Mm, Entonces, la expectativa no es que haya uno que sea el mejor, sino que todos sean lo suficientemente buenos. Eh, Así que, obviamente Sí, que no, el muy concepto de diferente éxito a en nosotros en Noruega es un poco más Latinoamérica. diverso, digamos. Hay Sí. espacio para éxitos, digamos, más que en otras partes serían como más alternativos. Mm. Pero sí, pero es un... Pero mi punto era un poco como es crucial, creo, entender esos códigos. Y eso parte por limpiarte un poco un lavado de cerebro y entender de que muchas de las cosas que uno miraba de una manera no son la manera. Mm. Claro. Existe la posibilidad que sea distinto. Y a veces eso cuesta mucho para uno Sí, quizá tres aceptarlo. datos para los que nos están escuchando y de repente dijeron, ay, la verdad que a mí me gustaría tener un mentor. Caritas, en el Centro de Recursos de Oslo, tiene cursos para aprender cómo hacer el currículum para Noruega y tiene siempre una lista de espera para recibir mentores. Hay una organización que se llama Sammen on My Job, que la pueden encontrar en nuestro LinkedIn o nos pueden escribir por nuestras redes sociales y les vamos a mandar el link, que también ofrece mentores gratis. Y suele haber talleres en la Cruz Roja, presenciales por lo menos en Oslo. Recuerden que Caritas también tiene oficinas en 7 ciudades y todos los Sí. servicios que ofrecen estas organizaciones son gratis. Y además el episodio creo que es el 63, el episodio de Caritas, de este podcast. Lo va a confirmar Con Florencia. Vanessa. Nos van quedando como 10 minutitos, Sí, Marcela, yo para quiero que no se nos sí, cueste tan tarde, Gaby. ¿Puedo hacer una sí, pregunta sí, sí, respecto sí. como al shock cultural? Porque puede ser un prejuicio mío, pero me imagino que los polacos deben ser muy distintos a los chilenos. Eh, O sea, sí, ¿ah? y Sí y no. la Gaby me va a decir que no, Sí y no. pero tal vez es un prejuicio por el idioma, porque es un idioma que lo veo mucho más lejano que otros. Pero cuéntanos un poquitito, ¿cómo fue el adaptarte? Tú trabajas en inglés. Eso. Sí, yo trabajo en Ya. inglés. De hecho, yo diría la mayor parte de mi vida ahora está en inglés, así que para mí a veces es incluso más natural a esta altura hablar en inglés. Pero, otro tema. Pero también hablo ahora mucho más polaco. Estoy pensando, mira, recién el lunes me pasó algo re interesante. Y también como en la línea de lo cultural, digamos. Una de las cosas, yo creo que más al comienzo me afectaba era un poco esto de la cantidad de... Nosotros partimos el día un poco más positivos, ¿no? Es como, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y así parte. Es como by En Chile default. dices tú.
por ejemplo, sí. Y acá yo al comienzo vivía con unas polacas, la primera vez que vine como largo, digamos, que cada vez que yo partía en la mañana era como, aprendí unas palabras polacas como para decirte como, buena, ¿qué tal? No sé, una cosa como más. Y era como, nada nuevo. Como todo el tiempo. Y era como, ya. Y una vez me sacaron de quicio. Ya la verdad es que una vez me sacaron de quicio y le dije, a ver, disculpa, ¿qué es lo que pasa? ¿Te están bombardeando? ¿Mataron a alguien de tu familia? ¿Te falta comida? Y quedaron así como... Entonces le dije, me dijo, ¿quieres exagerar? Le dije, no, eso está pasando en tal parte en ese momento, ¿no? Entonces le dije, ¿cuál es tu problema? Entonces me Ponele dijo, onda. sí, le dije, ¿cuál es tu problema? Porque tienes, ya, pero también después entendí con los años, o sea, Claro. ellas también eran un poco extremas, digamos, pero después entendí con los años que, claro, que hay una cosa cultural un poco que viene mucho de haber estado estos 45 años bajo el bloque soviético, Mm, digamos, mm, de que si mm. tú te preguntan cómo estás y tú eras muy tipo, así como todo bien y que sé, algo estaba mal, porque en el fondo la gente No podría estaba ser que a lo bien. más... Claro, Sí. entonces puede ser que tú estabas como conectado al partido, estabas metido en algo medio raro, si esa persona tiene mucho Mm, éxito, algo está pasando, digamos. mm, Entonces, después yo aprendí también que con las personas, quizás el polaco no te va a sonreír al comienzo, pero son súper abiertos después. O sea, es como pasas la primera muralla y después la cosa es re interesante para mí. Pero me pasó el lunes que venía caminando, full nieve, -10, qué sé yo, y me habla una señora y me pide dinero. Y yo le digo, hablamos en polaco, entonces le digo, ¿dinero para qué necesita? Le digo yo. Entonces me dice, para comer. Entonces la quedo mirando y le digo, entonces vamos a comprar comida juntas. Y ella queda así como en shock y me dice, ¿de verdad? Entonces le digo, sí, why not? Así que vamos. Entonces nos fuimos del brazo, me agarró el brazo y me pregunta, ¿de dónde eres? Le digo, de Chile. Esta señora tenía 70 años. Y en mi cabeza dije, quiero saber por qué con este maldito clima alguien está, porque ella se veía vestida bien, digamos. No ese estereotipo que uno tiene de alguien que vive en la calle o algo así. Entonces, ¿por qué alguien con este clima sale a pedir comida? ¿Qué está pasando, digamos, ¿no? Entonces, en esta conversación le digo, hagamos algo, la invito a cenar mejor y conversamos un rato. Y me dice ella que es la primera vez que come en un restaurante. Partamos por ahí. Ay, Ya, no. está en shock. Entonces me Mm, dice 70 años, ¿eh? Y les digo, no estaba vestida así como en la pobreza máxima, nada por el estilo. Entonces ella me dice, Dios me, bueno, claramente era creyente, entonces me dice, Dios te puso en mi camino. Entonces yo le dije, pero ¿por qué me habló? A mí. Yo iba con audífonos, como no pescando a nadie. Entonces me dice ella, no sé, me dio como, sentía como una energía buena onda, más te veo sonriendo, ¿por qué sonríes tanto? mm, Entonces me dice, los polacos nos sonreímos mucho y me dice, donde yo vivo la gente no me dice ni buenos días. Entonces yo le digo, ok, pero yo no tengo esa mala experiencia con la gente en Polonia. O sea, porque ya lo entendí. Entonces que un polaco me diga eso, a veces me choca incluso más, digamos, que me lo diga un extranjero mm, que no entiende. Pero claro. entonces yo le digo, para mí los polacos son abiertos, solamente que uno tiene que pasar posiblemente la primera muralla, ¿no? Mm, Entonces me llamó un poco la atención y después me di cuenta, y aquí venía otra cosa que quería decir, que en el fondo uno a veces dice, oye, uno es extranjero, lo estoy pasando mal, porque que no sé qué, y con alguien del mismo país, conversamos más o menos 1 hora y media, al final le terminé pasando plata porque, filo, que se vaya a comprar más comida para que la cuenta me da lo mismo, pero conversé muy largo con ella para entender por qué alguien de 70 años no tenía plata, digamos, para comer. Y en el fondo era alguien que había tenido una vida bastante pobre, con un hijo con hartas enfermedades, que se separó, madre, en el fondo casi que madre soltera, digamos, mm, con estudios, había estudiado, trabajó en el área pública, pero tuvo que dejar de trabajar para cuidar a su hijo. Y ahora el hijo había tenido también unos problemas legales, entonces el hijo no tenía trabajo, no hay plata. Y recibía una pensión que no era muy buena, que no es buena en absoluto, digamos. Le alcanzará quizás un poco para sobrevivir, pero igual tiene que salir a la calle a pedir comida. Y ella me decía, Polonia es un país terrible para vivir, solamente para los ricos. Yo no tenía esa perspectiva, porque para mí Polonia es un país bastante más igualitario que es Chile, digamos.
el transporte no es tan caro, o sea, en absoluto en comparación con Chile. Súper buena la conexión, por ejemplo, en Varsovia. La educación es gratis. Yo encontraba que tienen servicios mucho mejores que Chile, por ejemplo. Entonces, que alguien me diga esto a mí y yo decir, yo vivo un mundo completamente distinto en su país, Claro. donde con todo lo que hablamos de los problemas de los extranjeros y qué sé yo, yo hoy estoy en una situación, pero indiscutiblemente, pero cientos de veces mejores que ella. Entonces, eso a mí me dejó un poquito como en shock, porque decía, no sé, de verdad, como extranjero no se queja todo el tiempo, pero al final del día, Sí, Sí, a gente veces nos falta perspectiva. sí. Sí. Justamente sí. Me quiero quejar nada más que se vuelven los menos 20, nada más. Aprovechando que hablamos de Sí. quejarse para no perder la rutina de La quejarme costumbre. un Sí. poquito nada más. Menos 20 es un montón. Menos 20. Yo estoy a menos 27 acá en Copán y no me voy a quejar. Menos 27, estamos hablando de la temperatura, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Menos Bueno, ok, 27 no. grados Celsius. Acá lo Sí. máximo este año ha llegado como sensación térmica menos 15, Sí. que a mí me Justamente gusta. a mí No, me es que gusta el Marcela está en un invierno. pueblito, Sí, en sí, un Sí, sí. pueblito, menos 15 digamos. para mí es verano. Está perfecto, Sí. menos 15. Menos 15, sí. Con 2 capas voy. Ya menos Sí. 20. No, gracias Gaby por compartir esa experiencia. La verdad que justo la semana pasada estuvimos en una cena con, básicamente era un grupo muy diverso de amigos, todos, la mayoría extranjeros, pero había en la pareja de una de mis amigas es noruego, un señor también como de 70 años noruego, y nada, yo le conté que este pueblo nos gustaba, es un pueblo muy chiquito y que veíamos mucho potencial de crecimiento en esto, en lo otro, y me quedó mirando y me dijo, yo viví toda mi vida acá. Y es muy bueno que gente como ustedes vengan y vean a nuestro valle con nuevos ojos, porque todo eso que vos me estás diciendo yo no lo veo, porque Uy, no, no lo ve porque, o sea, nació y creció en el mismo lugar, entonces como uno da por sentado, y esta señora que estaba pasando esta situación tan difícil, ella experimentó tal vez esa Polonia toda su vida y no pudo, por las circunstancias que le tocaron, vivir en la Polonia que vos estás viviendo el día de hoy, ¿no? Pero sin embargo te eligió para conversar porque vio una sonrisa en tu cara. Entonces, yo realmente creo en esto que leí y lo posté en el podcast, en una historia hace un tiempo, que es una frase del filósofo de Isaac Ikeda, que dice que hope is a decision, ¿no? La esperanza es una decisión. Y ponerse una sonrisa en la cara para salir a la calle también es una decisión. Como yo decido sonreír aunque nadie me sonría, pero no una sonrisa payasesca, sino como una sonrisa que sea una decisión de decir, bueno, esta va a ser mi actitud para salir a la vida porque necesito ser resiliente, porque si no soy resiliente y no le sonrío yo a la vida, la que me espera, menos 27 hacia acá afuera. Sí, Pero tal uno, yo cual. creo que tocas un tema que justo lo estuve conversando hoy, porque tiene que ver un poco con esas cosas como las actitudes que uno tiene. Entonces, por ejemplo, una especie de la idea del tipping point. O sea, si llega un momento en que tú, por ejemplo, puedes hacer algo tal cual como salir y sonreír, y alguien más lo va a ver, lo va a notar, qué sé yo, y se genera eventualmente un efecto. Sí. Que a mí me pasa en el trabajo, porque como yo soy la loca de siempre en todas partes, resulta que me toca tener un equipo como team leader ahora, porque yo estoy más en la parte como de management, en todo esto de lo financiero estoy más como la management, entonces lidero equipos, digamos. Y me tocó formar al final, estos últimos 2 años me ha tocado más bien formar gente nueva. Y los veo que repiten muchas cosas mías que me mato de la risa. Hasta a veces se burlan porque repiten frases mías, ponte tú, qué sé yo. Y hoy día me dijeron en la cocina, porque hacen unas bromas que yo pero me recontra muero de la risa. Digo, ¿esto de dónde sacan estas cosas? Entonces me dicen, nuestra actitud la formaste tú. Y yo digo, a ver, ustedes son bastante viejos como para venir, pero algunos de ellos son bastante jóvenes, la verdad, 20. Llegaron
llegaron a mí con 20, ponte tú, y otros con 25, 28, qué sé yo. Entonces me dicen, formaste. Entonces pensaba yo y decía, bueno, ellos tienen una actitud súper positiva, súper integradora. Entonces en la oficina ahora formamos toda una cosa que hay como todo un grupo que almuerza juntos. Yo camino como casi me siento en el high school, camino, todos Mm. conocen a la Gaby, y Sí. todos se saludan, y todos van a ver, voy Sí. todos los días a la oficina, porque me di cuenta que se generaba este efecto Entonces voy a la oficina, y la gente sabe que voy casi todos los días a la oficina. Entonces cuando van, me empiezan a buscar, ponte tú, así como la mascota, digamos. Entonces se genera un efecto que yo encuentro que es positivo, me gusta, además que yo mezclo gente, entonces gente con distintas posiciones, que eso para mí a veces, pero en Chile también se provoca, entonces me provoca un shock cuando gente de distintas posiciones es como que fueran distintas categorías de seres humanos, que a mí me molesta eso. Pero también pasa en Chile, yo no diría que es solamente polaco, ¿ya? Pero yo rompo esa barrera muy seguido, entonces estoy hablando con, no sé, alguien que tiene un grado súper, súper, súper alto y le presento inmediatamente a mi chiquillo que es súper nuevo, posición lo más junior. Y ellos se siguen saludando en los pasillos. Entonces se genera esta cosa como el efecto, un casi efecto dominó, digamos, de conductas positivas, de cosas familiares. Y lo que tú dices, salir a la calle con una sonrisa, eventualmente genera un efecto. Y si uno viene con esa cultura, eso es lo positivo que puede traer a un país, pero Sí. tampoco chocarse o deprimirse si la gente no hace lo mismo, un tema cultural nada más, ¿no? Quizá contarle a Gaby rápidamente que en Noruega lo más polite es no saludar a tus vecinos, porque si vos los saludás, los estás interrumpiendo. Y si vos los saludas es porque les vas a pedir algo, porque necesitas algo, y como ellos tienen un sentido de comunidad muy fuerte, te van a ayudar. Pero si los saludas y los estás interrumpiendo, van a pensar que es porque necesitas algo, ¿entendés? Así Me que muero. el shock puede ser Sí. el shock puede ser muy fuerte en Noruega si uno no se informa o no se pone a escuchar más episodios del podcast de Noruega. Sí. O sea, Sí. además, pero claro. Igual la Sí. gente, si alguien te pregunta algo en la calle, yo pienso que me van a pedir plata, entonces igual como... Ya te ha pasado. Sí. Sí. Gaby, yo sea, pregunto así para todos los abogados latinoamericanos y españoles que nos estén escuchando, ¿cuáles son las áreas jurídicas que uno siendo abogado podría explorar para trabajar? A mí se me ocurren, a ver si estás de acuerdo conmigo, toda la parte de ciberseguridad, que es algo que sí, está sucediendo mucho, sobre todo en Europa. Eh, sí, todo lo que tenga que ver con el mundo informático y las leyes y la privacidad y el manejo de datos, por ese lado. Y después todo lo que es compliance, que es el comportamiento ético dentro de las empresas, que esto sí tiene mucho que ver con lo que hace Gaby, de que el compliance es como sujetarse a las reglas, y las grandes empresas tienen un compliance officer, que es alguien que básicamente se encarga de que las reglas se cumplan, de que nadie reciba sobornos ni para evitar la corrupción y demás cosas. Hay una formación que los abogados pueden hacer para convertirse en compliance officer, y es algo muy internacional que uno puede aplicar en trabajos en varios lugares. ¿Qué otros rubros se te ocurren, Gaby? yo diría, si tiene que ver con Europa, hoy en día lo que viene, de hecho yo me estoy metiendo en esa área ahora, tiene que ver con, bueno, por supuesto, antilavado de activos, qué sé yo, eso está muy desarrollado, muy desarrollado. La parte de compliance hay dos tipos, hay varios compliance, yo diría, está más o Sí. menos lo que tú dices, pero está muy ligado a distintas áreas, en el fondo, de cumplir con todo lo que tiene que ver con los taxes, Impuestos, no sé, claro. millones de cosas que se me ocurren. Además está la parte de compliance que es solo relacionada a antilavado de activos, que generalmente esa es un área que está bien desarrollada ahora y sigue creciendo. Pero el área que se viene, y que es lo que yo le diría a cualquiera, y esto va más allá incluso de salir de tu país. Yo creo que hoy en día los abogados, por ejemplo, tienen que como, yo diría, cambiar en general la visión, porque con la inteligencia artificial, ese es uno de los puntos, inteligencia artificial, pero en el que yo me estoy metiendo ahora es
sostenibilidad. Sí. Me olvidé la palabra en español. ¿No es Sustainability. sustentabilidad o esa es otra? Sostenibilidad. Sostenibility. Sí, es lo mismo, porque es Ah. sostenibilidad, sustentabilidad, las traducciones, pero más o menos el área es la misma. Colapsé, pero yo estoy en el área que se Sí. llama ESG, Environment, Society and Governance. Ya. Esto es muy, muy, muy amplio. Se vienen directivas de la Unión Europea que se están discutiendo en este momento. Hay una que entró recién, pero esto es muy amplio. No solamente tiene que ver con environment, tiene que ver con derechos humanos, con derecho laboral, con diversidad e inclusión, las emisiones de carbono, el manejo de los desperdicios. Sí. Tienen que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y todas las empresas, instituciones y gobiernos tienen que adaptar sus agendas justamente a llegar a un 2030, donde el mundo no se prenda fuego. No se siga quemando, porque si prendió Ya fuego lo ya estamos haciendo pelota, ¿no? Pero no, el tema es que para tener certificaciones internacionales y poder exportar, importar y qué sé yo, necesitan todo esto que está contando Gaby. Pero muy amplio, Es muy amplio. realmente es muy amplio. O sea, yo ahora lo que me estoy metiendo tiene que ver con el due diligence en sustainability, que ahora van a venir nuevas obligaciones dentro de la Unión Europea, y eso no solamente significa la Unión Europea, porque la Unión Europea ahora es como el líder en esta área, incluso más que Estados Unidos, pero eso es como, están quienes hacen las nuevas regulaciones, las nuevas legislaciones, están quienes las reciben. Entonces, no solamente Europa, pero todos aquellos que hacen negocios con Europa van a tener que adecuarse. Toda la parte de supply chain value, pero es tan amplio, digamos. Yo estoy haciendo un posgrado ahora en ESG, entonces uno tiene que reinventarse. Ese sería lo que yo le diría a todos, incluyendo si están viviendo en su propio país. Carreras como las nuestras tienen que reinventarse en este momento. En el fondo, la inteligencia artificial crea nuevas necesidades en cómo los trabajos se van a ver. Yo no creo que se pierdan necesariamente, pero derecho, por ejemplo, es una carrera que en el fondo tiene que reinventarse, y uno como profesional tiene que constantemente reinventarse, de lo contrario está frito, porque hoy día los cambios en la industria, los cambios en todos lados están de manera exponencial. Hay toda una revolución hoy con la inteligencia artificial que va exponencial. No es como un nivel de revolución entre la industrial y que no, esto es exponencial. Entonces todos van a tener que reinventarse si quiere sobrevivir en cualquier tipo de industria, yo diría, en estas alturas. Sobre todo carreras tan tradicionales como las nuestras, el nivel de reinventarse yo creo que es incluso mayor. Eso es lo que yo le diría a cualquiera. Y ahora, si quieren venirse a Europa, mirar estas nuevas regulaciones que vienen. ESG. Yo lo que, además de todas las visas de trabajador calificado, muchas veces la puerta de ingreso para muchos latinoamericanos es estudiar en el extranjero, y teniendo sus titulaciones del extranjero, hacer networking. No es que te van a tirar ahí la alfombra roja que decíamos antes, no, pero uno estudiando en el extranjero, yendo a clase, estando en los pasillos de la facultad o del curso del que tome, va a conocer gente como con la que Gaby tomó una vodka que le dio la idea brillante de aplicar a lo que ella está haciendo ahora. Entonces, también vean la oportunidad de estudiar, de formarse y de hacer el networking específico de lo que ustedes están estudiando en el extranjero, como puerta de ingreso para entrar a un trabajo calificado en el extranjero. Esta parte quedó muy buena, ¿eh? Vamos a tener que preparar un especial con estos últimos minutos. No estamos súper alargados de tiempo y Gaby tiene que dormir para seguir peleando Porque contra mi gato me está contra el crimen. Se pone la capa contra la gata refugiada, asesina. Sí. Oye, Gaby, ¿alguna última cosa, reflexión? No, yo diría esto. Mi mayor, lo que he pensado mucho este último tiempo es eso, reinventarse en general. Y eso tiene que ver, las palabras claves para un proceso de vivir afuera es eso. Pero hay una recomendación también que yo le digo a todos. No es para todos. O sea, si alguien se va al extranjero, no se siente bien, se rinde,
no lo vean como un fracaso, es parte de los procesos y Mm. vivir afuera no es para todos. Entonces, Sí. yo no creo en esa cosa idealista, no, que todos tienen que viajar. No es verdad, No. no se obliguen. Pero si lo hacen, si lo hacen, tienen que estar abiertos a esto que dijimos. Humildad, reinventarse, open-minded, resiliencia. Eso es lo que yo Excelente pensaría. resumen, Gaby. Qué Maravilloso. invitada el día de hoy, maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. ¿eh? Muchas gracias. Esperamos Y tenerte gracias a Gatita. Gatita, gracias por la paciencia. Esperamos Sí, tenerte no. nuevamente en el podcast y será hasta un nuevo episodio en el podcast de Noruega. Muchas Chao, chao. gracias. Chao, chao. Ade.